todos son de riesgo. Ajá, acá dicen embarazadas. ¿Algún trabajador de la salud que estuvo o que se expuso a algún corte o un pinchazo en el ámbito laboral sin saber la serología del paciente? Ujú. Bien. Bueno, ¿qué opina de lo que dijo la compañera? Y si tiene larga data la pinchadura, está bien. O sea, Están como muy calladitos hoy. nada, como que se corta. Acá pusieron embarazadas, pacientes con otras ITS, me pusieron. Ujú. Bien. Bueno, la idea es que el concepto es que si un grupo contexto de una infección de transmisión sexual. Se ¿Sí? cortó. Se escuchó, la idea es que... ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Bueno, yo les decía que si nos quedamos solamente en los grupos de riesgo, vamos a tener solamente muchos subdiagnósticos. Que lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer, ante toda oportunidad que tengamos, el test de VIH. Es decir, una paciente que se va a operar, un paciente que no importa, viene al consultorio por una furunculosis recurrente, o viene por un ganglio, un cuadro dermatológico, es decir, cualquier instancia en la cual, aunque no está en relación con la sospecha de VIH, es como la vacunación, lo de oportunidades perdidas, ¿no? Es decir, el hecho que se haya acercado paciente por un problema de salud X, no importa cuál, siempre es oportuno ofrecerle en ese contexto el test de VIH. ¿Por qué? No sé si ustedes habían escuchado esto que había propuesto la OMS hace ya unos, de 90-90-90 para tratar de erradicar la pandemia de VIH. ¿Habían escuchado eso, la estrategia de 90-90-90? Sí, creo que lo habíamos hablado, si no me equivoco, la primera clase con usted. Claro, probablemente. ¿Se acuerdan que dijimos que entonces, si nosotros ofrecemos universalmente el test de VIH y por lo menos logramos captar el 90% de los positivos y le ponemos el tratamiento antirretroviral, por lo menos llegar a la meta del 90% de esos pacientes en tratamiento que estén no detectables, vamos a lograr que con el tiempo, el curso de los años, no haya circulación viral, por lo cual no haya nuevos contagios y entonces colapsaría la epidemia y habría tan caso endémico, pero bueno, ya no sería, digamos, ¿no es cierto? Por eso es bueno, digamos, que está perfecto. Nosotros en la embarazada, por ejemplo, vamos a pedir en el primer trimestre y si es negativa, en el último trimestre, ¿sí? Pero múltiples parejas, que no se cuide, con ITS, o alguien que esté perdiendo peso, o tenga alguna infección sospechosa oportunista. En todos esos casos está muy bien, pero ahí es como que vamos a llegar tarde, ¿eh? Por eso entonces les decía lo de pedir antes. No sé, no me acuerdo si en esa primera clase, o en alguna de las que se instaló el tema, habíamos hablado de la cero prevalencia. ¿Cuánto es la cero prevalencia en nuestro país de VIH? O sea, ¿qué porcentaje de la población tiene VIH positiva? Cada 100 habitantes, por ejemplo, si lo hacemos en porcentual. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se anima a arrojar una? 10 no era, pero no, ni idea, la verdad. Un 10%. Un 10% quiere decir que si nosotros en este momento somos 20 personas, quiere decir que 2 de nosotros va a tener VIH. Un poco mucho. No, 0,5
0,5, 0,4. Un poco mucho, ¿no? Ujú. O en un salón donde están todos los alumnos, 100, 20 tienen, 10, sí. perdón, tienen 10 tienen VIH, es mucho. 0, algo, entonces. Sí, sí. Claro, es un 0,5% se calcula. Que en realidad 0,5 es global, ¿no es cierto? Si uno analiza, sí, algunos, por ejemplo, la población transvesti que trabaja del 30%, ahí sí es una de los hombres que mantienen sexo con hombres, ¿sí? Pero bueno, Profe, eso es un justo se poquito, cortó, sí, que justo se se cortó corta. en los trabajadores sexuales, no se escuchó. 40% y 14% los chicos que tienen sexo con chicos, ¿sí? Yo pruebe apagando Bien, la cámara, que por ahí le anda mejor la conexión. Es verdad, puede funcionar, sí. bueno, A ver si corta menos. me escucha mejor ahí. Bueno, vamos a compartir pantalla con algunos grafiquitos, sobre todo fisiopatología y clasificación, ¿sí? Ujú. ¿Vale? ¿Lo ven? Sí. Ahora Sí. sí. Bueno, fíjense que cuando este es el gráfico típico de la evolución natural de la enfermedad. Nosotros acá tenemos el recuento del linfocito CD4, que está en puntos azules, la carga viral que está en puntos amarillos. Y este es tiempo, acá semanas, meses y años, ¿sí? Esta es la evolución natural. ¿Qué quiere decir? Uno, digamos, una gran carga viral, transmisión, porque el paciente está muy transmisible, porque su carga viral en sangre, secreciones, va a estar muy alta. Esto es porque todavía no se han elaborado los antivirales para intentar frenarlo al virus. Y se acuerdan que ese es un periodo en el cual antiguamente 3 meses, en el cual podía estar con anticuerpos ELISA, esto que llamábamos como que el paciente tiene alta viremia, se acaba de infectar, pero los anticuerpos todavía le dan negativo. ¿Cómo lo llamábamos? A este lapso El de periodo de tiempo. Fíjate. Periodo de ventana, muy bien. Entonces, en este periodo de ventana, que les decía, la validación de los test diagnósticos. Pero ahora con los ELISA de cuarta generación, Profe, se le P24, corta bastante, no sé si los chicos entienden, pero a mí me recuesta entender. No, sí, se corta bastante. Sí. Sí, nos cuesta entenderla. bueno, vos sabés que no me sale el cartel de inestable, pero bueno, evidentemente debe ser mi internet. Qué lástima, porque es una clase muy importante. Bueno, repito, el periodo es de 1 a 3 meses antiguamente por la limitación de los test diagnósticos, y actualmente en un mes ya podemos con un ELISA de cuarta generación, que mide no solo anticuerpos, sino que también mide el antígeno P24, hacer diagnóstico. Ese periodo de ventana se acorta a 30 días, a 4 semanas, mejor dicho, sea un mes. Después de ese periodo de ventana, si se llega a cortar, chicos, háganme señas con las manos, así yo repito. Dale, dale. Bien. Ahora viene. Bueno, Bueno, entonces le decía que se empiezan a formar los anticuerpos después de ese primer mes ya detectable, mejor dicho, por los test diagnósticos,
por los cuales esos anticuerpos neutralizantes R, si tengo oportunidad de diagnosticarlo aquí precozmente el paciente, va a bajar. Lamentablemente esos anticuerpos neutralizantes son ineficientes como para hacer el clearance viral y erradicarlo, porque si no nos curaríamos, como cuando tenemos sarampión. Tenemos anticuerpos, lo neutralizamos al virus, el virus se va, no es que quedamos latentes ni crónicos, ¿sí? Lamentablemente en esta enfermedad queda el virus, fíjense, por años más o menos estable, en cuanto a su carga viral. Con los linfocitos CD4 pasa algo inversamente proporcional, porque hay al principio una caída abrupta y luego una lenta recuperación, que en algunos pacientes se hace evidente clínicamente por candidiasis oral, también está descrito por esa caída de CD4, neumonías a PCP, pero yo nunca la vi, están descritos en los libros como algo infrecuente, pero en general no hay traducción clínica, pero puede haberla, eso es lo que tienen que saber. Y con el tiempo van a ir cayendo lentamente, muy lentamente, los linfocitos CD4. Ahora bien, en este periodo, la mitad de los pacientes, en este síndrome retroviral agudo, donde el paciente primero incubó y formó los anticuerpos, está el síndrome retroviral agudo, que es caracterizado por qué síndrome. ¿Se acuerdan? Decía como que era fiebre, mialgias, artralgias, Adenopatías. pérdida de peso también. Un síndrome pseudogripal, ¿no es cierto? Con artralgias. Como un síndrome mononucleosiforme, ¿se acuerdan? Con angina. Puede ser como un cuadro de fiebre de origen desconocido, que también lo habíamos hablado. Como mielitis transversa, o como por ejemplo parestesias, o sea, neuropatías, pueden debutar también con meningitis aséptica, que también la vimos, puede producir hepatitis anictérica, está conectado un rayo con tronco y en la mitad de los casos. En la otra mitad el paciente no siente absolutamente nada. Bien. Bueno, entonces, cuando pasan los años, yo siempre le digo a los chicos que esto es como un volcán en erupción, es decir, no es que no haya actividad viral, sí, hay replicación viral, entre la célula huésped nuestra y el virus. Pero con el tiempo, esa replicación viral, estamos hablando de años, se rompe, y el volcán entra en erupción. Un volcán que solamente tenía fumarola, digamos, el humito, entra a la erupción, se rompe este equilibrio de buena vecindad, y la carga viral otra vez aumenta en forma desenfrenada, alta. Imagínense que para hacer una PCR el límite de detección es entre 20 y 10 millones de copias, o sea, fíjense lo alto que puede llegar, ¿no? O sea, un paciente está no detectable gracias al tratamiento que tiene menos de 20 copias. Cuando lo diagnosticamos puede tener 10.000 o más, depende del estadio. Es cuando los CD4 empiezan a caer abruptamente, y cuando se rompe este equilibrio de alta carga viral y bajo CD4, es lo que se llama SIDA enfermedad, donde empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas. El paciente acá seguramente tiene síntomas constitucionales, es decir, adelgazado, fiebre o diarreas crónicas. Bien, y por supuesto, si uno no hace un tratamiento, la muerte. Bien, bueno, esta es la evolución, como decíamos, natural. Ahora bien, clasificación, vamos a repasarla. ¿Alguna duda con respecto al cuadro? No.
Este es el cuadrito de la clasificación, que se acuerdan que dijimos que si bien es del año 93, sigue vigente a la hora, digamos, de clasificarlo al paciente. Entonces hablamos de una categoría A, B o C, dependiendo de la clínica del paciente y de la cifra de linfocitos de CD4. Es decir, que si el paciente tiene más de 500, estamos en una 1, B1, entre 200 y 500, el A es el asintomático. ¿Qué más está acá en No asintomático? No se Ah, escuchó. ¿se cortó? Sí, nada. ¿Quién está en la categoría A en cuanto a síntomas? Los asintomáticos. Sí, ¿y quién más? Puede estar la poliadenopatía también. Y en la categoría B, ¿quién está en la categoría B? ¿Qué patologías? La candidiasis oral y esas. Sí, la candidiasis oral, ¿cuál más? Las herpes, el sarcoma de Kaposi. No, los No, mencioné. No, el no, Kaposi de No, SIDA. esas son marcadoras, claro, de la Claro, C serían. está marcador. claro, todo lo que es oncológico o infecciones marcadoras están en la C. En la B están la leucoplasia oral vellosa, la candidiasis oral, las plaquetopenias. Acuérdense que todo paciente que debuta con una plaquetopenia debe pedirse un análisis de VIH, porque muchas veces debutan con una PTI o una PTT, ¿sí? Entonces, estas púrpuras deben ser estudiadas con serología. Puede haber angiomatosis basilar, que son como unos tumorcitos que producen unas bacterias. A nivel cervical, en la mujer, ¿qué puedo encontrar? El carcinoma in situ. Displasia. Los SIMS o el carcinoma. Las displasias o el carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque el invasivo ya estaría en categoría C. Ustedes saben que es una franca relación que hay entre el HPV y la inmunosupresión que el paciente presenta. Es decir, que esa mujer, en vez de tener un SIL de bajo grado y pasar a un carcinoma no sé, en 10 años, en ellos se aceleran a 3 años, por ejemplo, por la inmunosupresión. Es decir, que el HPV produce más daño y más aceleración a un cáncer. Esa es la razón. Y bueno, ahora vamos a ver las oportunistas, pero antes de pasar a eso, yo quería explicarles que en este cuadro toma en cuenta los CD4, pero fíjense que no toma en cuenta la carga viral. Y otra cosa que les quería decir, que para que el paciente esté en categoría de SIDA, ya con menos de 200 CD4 tenga o no síntomas, va a estar en la etapa final, en la etapa de SIDA, es decir, aunque no tenga síntomas, si tiene menos de 200 CD4, o si tiene algo leve, pero tiene menos de 200 CD4, aunque no tenga, considera que tiene SIDA. Es decir, que esta L, C1, C2, C3, B3 y A3, esta L ya es categoría SIDA, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿No? No. Bueno, entonces, vamos a imaginarnos a un auto que viene a cierta velocidad y no sabe que al final de la ruta hay un puente roto en el cual se va a precipitar y se va a estrellar, a incendiar el auto. Lo que intento graficar con esto es que el recuento del linfocito CD4 lo que mide es la distancia que tiene ese auto en llegar al puente roto y destruirse.
Y la velocidad que lleva el auto es el homologable a la carga viral. Es decir, la carga viral me va a decir, una vez que yo estadifico al paciente, qué tan acelerado, qué tan rápido va este proceso en el paciente. Y la foto más estática, por decir así, que es el CD4, me va a decir a dónde estoy parado, qué tan cerca, digamos, del derrumbe inmunológico, porque si tengo un paciente que tiene 230 CD4, sé que estoy muy cerca, digamos, de que empiecen a tener oportunistas y estar en riesgo de vida. No es lo mismo que yo lo diagnostique con 400 o con 500 CD4, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, y acá tenemos todo de las infecciones y cánceres, ¿no es cierto?, oportunistas. Vamos a empezar por la parte oncológica. Lo saqué de la pantalla, así que cualquier cosa, si no me escuchan, me mandan por chat que se cortó. Hay cánceres que están relacionados, comporta como una enfermedad oportunista. ¿Qué quiere decir? Que son prevalentes. El caso más típico es el linfoma de Hodgkin, donde ellos tienen mayor frecuencia, pero el hecho de tenerlo no lo pone en categoría de SIDA, a diferencia que tuvieran un linfoma no Hodgkin, ¿sí? No les veo la cara, chicos, así que díganme si sí o no. No, sí, se cortó. Se cortó cuando dijo hay cáncer que están relacionados con... Ah, bueno. Te decía que hay cánceres que están relacionados al VIH, pero que no son enfermedad oportunista por presentarlo. El típico caso es el linfoma Hodgkin. El linfoma Hodgkin es prevalente en ellos, pero su presencia no indica que esté en etapa de SIDA. Disculpe, profe, se cortó otra vez. Bueno, me parece que esta clase no la vamos a poder ¿Quiere, ver. profe, si no Lástima. intentar reiniciar el módem? No sé, capaz funciona, porque no hay Claro. chance. O si no podemos hacerlo, o sea, si no hay tiempo para hacerlo o algo, súbalo grabado, tranquila ahí la hora, grabarlo y subirlo. O sea, no tenemos problema. No, me voy a cambiar de lugar a ver si tengo... Claro. Capaz si hay mucha gente en su casa conectada al Wi-Fi, el ancho de banda... No, soy la única. Echalos. No, y es raro que pase, pero bueno. Justo la última clase que tenemos. El último día y hablando de VIH. Bueno, a ver, me voy a cambiar de lugar a ver si... Igual me siguen avisando por chat si se corta. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ahora sí. Bueno, ¿ven el cuadrito? Sí. Bueno, yo lo que les decía es que las enfermedades prevalentes oncológicas no marcadoras son el linfoma Hodgkin, el melanoma, el cáncer de colon, el de pulmón, el cáncer de ano, el hepatobiliar. Hay cierta prevalencia en ellos. Pero no se confundan con las enfermedades marcadoras oncológicas. ¿Que cuáles son? Ahora sí el sarcoma de Kaposi. Ahora sí, el Kaposi, muy bien. ¿La candidiasis oral? No, de oncológicos, digo yo. O sea, tenemos los linfomas que andan por acá, linfomas no Hodgkin, Burkitt, inmunoblástico y el primario de cerebro, el Kaposi, el carcinoma de cuello uterino invasivo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esas sí son entonces las enfermedades oncológicas marcadoras. Y las demás
son infecciosas. Yo siempre digo, para no confundirse, que traten de asociarlas por bacterias, hongos, parásitos o virus, porque si no se hacen una ensalada y se empiezan a confundir. Por ejemplo, empecemos por por hongos. ¿Cuál podemos citar? Vayamos nombrando una cada uno. La candidiasis oral. Candidiasis fágica. No, el candidiasis oral, acuérdense que es categoría B. Esofágica. Claro, O sería o sea, de que la tráqueas y categoría C es la esofágica, tráqueo, bronquio, pulmonar. ¿Estamos? Es más profunda, ¿sí? Candidiasis esofágica o de la vía aérea. Claro, ya la dijeron. Tráqueo, bronquio, pulmonar. Pero no la oral. La oral es categoría B. Esta es categoría C. Ya estamos en categoría Nemocitis. SIDA. Sí, neumonía por nemocitis. Neumonía por nemocitis y obesis. La Bueno, meningitis acuérdense por que antes criptococo. muy bien, antes se pensaba que era, ¿se acuerda que dijimos un parásito y después se vio que era un hongo que produce una neumonía en vidrio esmerilado, bilateral, que puede llevar a la insuficiencia respiratoria, que a veces es de instalación lenta, como un síndrome febril prolongado, con tos seca progresiva, y a veces debuta con una insuficiencia respiratoria. Bien, ¿qué más de los hongos? Meningitis por criptococo. Claro, la criptococosis extrapulmonar, que generalmente es lo más relevante es eso, el cuadro de meningitis, que se acuerdan que punzábamos y la tinta china positiva. Bien. ¿Qué más? O sea, el paciente debuta con cefalea, fiebre, rigidez de nuca. ¿Qué más? ¿Qué otro hongo? Ahí, la Anita que no puede hablar le puso en el chat coccidiocomicosis extrapulmonar o algo de eso. Ahí lo veo, coccidioidomicosis. Sí, que se ve sobre todo en el noroeste argentino, más Catamarca, toda esa zona árida, seca, porque nosotros en esta zona no lo vemos, y en Argentina en general no hay mucha coccidioidomicosis, se vio más que nada en los pacientes de HIV en Estados Unidos. Nosotros tenemos más criptococo, ¿y qué otro hongo tenemos que es endémico en Santa Fe incluso? ¿Se acuerdan que el criptococo estaba relacionado a los palomares, que ese sería el hábitat, digamos? Aves de corral, al igual que en el caso de la histoplasmosis, ¿se acuerdan? Sí, ahí lo puso Anita en el chat. Ah, estoy viendo, histoplasmosis, muy bien. La cuestión es que acá en Santa Fe es muy frecuente ver pacientes con histoplasmosis, estén infectados, o sobre todo si están infectados, por supuesto, por VIH, que también pueden debutar como una neumonía bilateral, o sea, como una histoplasmosis diseminada aguda, como un cuadro séptico, y la característica más importante es que tienen lesiones en piel, es decir, tiene lesiones variceliformes, pápula, pústula, costra, y diseminadas, rostro, tronco, miembros superiores e inferiores. Es muy característico fiebre, ganglios, con o sin compromiso pulmonar, porque lo puedo encontrar también en un esputo al histoplasma, pero en piel es muy fácil diagnosticarlo, no solo por el aspecto, sino que yo voy a hacer decostrar la lesión, voy a hacer lo que se llama un raspaje, un escarificado, y con una tinción de Giemsa ya puedo ver las levaduras que están fagocitadas en los macrófagos. O sea, es muy fácil el diagnóstico. Bueno, muy bien. Creo que terminamos con los hongos. Pasemos entonces a los virus. ¿Qué virus hacen, digamos, con reactivaciones o complicaciones ellos? Y el virus del herpes. ¿Cuál? Y el herpes zóster generalmente. Ahí me pusieron citomegalovirus, muy bien. La zóster, Fíjense que cuando uno tiene una esofagitis, que es disfagia, generalmente dolorosa con o sin fiebre, tiene que hacer diagnóstico diferencial. Si tiene el paciente una cándida, un citomegalovirus o un herpes simple. El herpes simple da lesiones severas, no un acúmulo de vesículas, sino verdaderas úlceras, verdaderos cráteres, digo yo, porque parecen úlceras de decúbito en la zona sacra, que también hay que hacer diagnóstico diferencial entre citomegalovirus y entre herpes simple, porque el tratamiento es totalmente diferente. El tema es que estos virus se reactivan y dan este tipo de lesiones. También pueden dar, en el caso del citomegalovirus, lesiones extrapulmonares, incluso con compromiso neurológico.
Bien, entonces citomegalo, herpes simple. ¿Cuál otro más? El propio virus que produce el propio HIV produce una encefalopatía por HIV, que se caracteriza ¿por qué? Como en los estadios finales, cuando uno dice el paciente tiene un síndrome de desgaste, un Wei síndrome, y tiene encefalopatía, y que vemos esas tomografías que parecen el cerebro de nuestros abuelitos en vez de un paciente joven, porque está atrofiado el cerebro, grande Una los... demencia, ¿Eh? como una demencia. Claro, hacen un cuadro de demencia, si presentan signos, trastornos cognitivos, trastornos del lenguaje, de la escritura, ¿eh? Muy bien. Y producen alteración, como le decía, del comportamiento, del carácter, ¿no? Bien. ¿Qué otros virus? Ya dijimos todo, creo, ¿no? Citomegalo, herpes, nos falta uno. El HPV, pero ya lo dijimos. Claro, el HPV no está para producir, digamos, estas displasias, pero no lo mencionamos per se, digamos. Sabemos que está produciendo cánceres de cuello y de, ¿cómo se llama? Y de ano. Bien. Acuérdense que el zóster da cuadros de multidermatómicos, es decir, no es un zóster común, sino que produce lesiones como muy severas, ¿no? Es decir, con muchas dermatomas y con necrosis. Bien. Pasemos, después vamos a repasar la lista, a los parásitos. Tenemos los parásitos intestinales y los no intestinales. Dentro de los no intestinales tenemos el toxoplasma, que vimos el otro día cuando vimos masas cerebrales, algunas lesiones, que acuérdense que son lesiones múltiples, porque son abscesos cerebrales que producen lesiones hipodensas, con refuerzo de contraste y edema cerebral. ¿Se acuerdan de las imágenes? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Ajá. Bien. No me acuerdo. Bueno, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan que parecía tachonado de lesiones blanquecinas, como una suelta de globos parecía, en la resonancia o la tomografía, y eran múltiples abscesos cerebrales que produce el toxoplasma en la unión córtico-medular? Y todos tenían ese anillito que reforzaba el contraste endovenoso y el edema perilesional. Eso es muy típico. El paciente puede venir con signos de foco, con fiebre, con convulsiones. Bien. Y con respecto a los parásitos intestinales, no se los confundan, porque los nombres son criptosporidiasis, que a veces se confunden criptococo con criptosporidiasis, bueno, uno un hongo y otro un parásito unicelular, que producen la criptosporidiasis, la isosporidiasis, el microsporum, son todos los que producen esos cuadros de diarrea de más de un mes de evolución, que adelgazan al paciente y van acompañados por fiebre prolongada. Bien. Bueno, entonces, pasemos ahora a las bacterias, después repasamos si nos falta alguno. Acuérdense que ellos, en cuanto a bacterias, hacen neumonías recurrentes. El neumococo es muy prevalente en ellos. Se dice que hasta 100 veces más que cualquier otro paciente normoinmune. Es decir, que tienen tendencia a hacer enfermedades neumocóxicas invasivas y neumonías recurrentes. De hecho, que si uno ve a un paciente con una neumonía, debería pedirle un VIH, ni que hablar si es su segundo episodio o más. Otras bacterias que producen bacteriemias primarias son las salmonelas. Es decir, el paciente no necesariamente tiene que cursar con un cuadro de salmonelosis, con gastroenteritis, sino que con fiebre de origen desconocido, y le pedimos hemocultivo y está la salmonela. Eso es una bacteriemia primaria que se llama. También muy frecuentemente asociada a salmonelas notifi, ¿no es cierto? Bien. Acá me pusieron nocardia o TBC.
Sí, la nocardia no está descrita como marcadora, pero sí es como todo huésped inmunocomprometido prevalente, y con respecto a la tuberculosis, muy bien, uno puede tener tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, acá está, tuberculosis pulmonar o extrapulmonar o diseminada. La pulmonar se ve pocas veces como la forma que estamos acostumbrados a ver, la cavidad, porque generalmente si están inmunosuprimidos no tienen esa hipersensibilidad que produce la caverna, ¿no es cierto?, por déficit de linfocitos. Aunque en algunos pacientes, si tuvieran más de 500 CD4, sí lo tendrían. Y la extrapulmonar o diseminada es la que más vemos, o sea, ellos vienen con fiebre, adelgazados, con ganglio, puede tener invasión de la médula ósea con tuberculosis, y a veces hacer diagnóstico diferencial si esa, digamos, pancitopenia que a veces los pacientes presentan está invadido por un tumor, como un linfoma, o está invadido por un hongo, como puede ser un histoplasma, o está invadido por tuberculosis, o por una micobacteria típica, que también son muy características, sobre todo si el paciente tiene una profunda inmunosupresión con menos de 50 CD4. Bien, vamos a repasar nuestra lista, a ver si nos olvidamos de algo. Acá están las cándidas, acá están todas mezcladas, ¿no? Pero la idea es que ustedes, cuando las digan a las oportunistas, yo les recomiendo, como les decía, decir todos los virus, todas las bacterias, todos los hongos y después los parásitos. Bien. Coccidioide, cripto, poriasis, infección por citomegalo, retinitis por citomegalovirus, o sea, cuando mencionamos las úlceras, la esofagitis, también mencionemos la retinitis, que lamentablemente es un cuadro también, contiene menos de 50 CD4 y el paciente puede terminar amaurótico, ciego. El fondo de ojo es muy característico porque es una verdadera necrosis de la retina, es decir, que los pacientes en el fondo de ojo van a presentar una forma característica de rojo y blanco, que se llamó como fondo de ojo en pizza con mozzarella y con ketchup, porque se ve rojo por la hemorragia y blanco por el exudado. Este es un cuadro progresivo. Si nosotros no actuamos rápidamente con antivirales tipo ganciclovir o foscarnet, el paciente va a progresar a la ceguera, y primero empieza con compromiso uni y después bilateral de los ojos. Bien. Encefalopatía por HIV ya hablamos, el herpes también, histoplasmosis, kaposi, vamos a ver unas fotos. Los linfomas, que pueden debutar como ganglios o hepatoesplenomegalia, o con un cuadro de masa ocupante, como vimos en una foto la otra clase. Acá está el complejo MAI, que es el complejo Mycobacterium avium intracelular, que son las micobacteriosis atípicas. Las tuberculosis, neumocistis, LMP nos olvidamos de mencionar, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, causada por el virus JC, que se diagnostica con una punción lungar y un PCR para JC. Es un cuadro que se ve con una profunda inmunosupresión también, de mal pronóstico. A los pocos meses el paciente fallece. Lo único que hay para hacer es tratamiento antirretroviral y de sostén, porque es una enfermedad desmielinizante, es decir, que la sustancia blanca es la que está comprometida, y realmente produce cuadros motores invalidantes del paciente. Bien, bueno, acá dijimos todas. ¿Ven bien este cuadrito? Sí, se ve. Bien, esto es más que nada predictor, es decir, uno puede saber, según el título de cuadro, qué enfermedades el paciente está en riesgo de desarrollar. Entonces estamos atentos porque le podemos dar ciertas profilaxis. Por ejemplo, cuando yo tengo alto los CD4, uno puede tener más de 500 o menos de 500 CD4 y desarrollar la tuberculosis, que era lo que habíamos dicho. Cuando tiene más de 500, la más parecida a la del normoinmune, con cuadro de neumónico, con cavitación. Y cuando empieza a bajar, ya tenemos las formas más diseminadas que antes mencioné, como la extrapulmonar. Bueno, acá tenemos por debajo de 200 CD4, fíjense si trazáramos una línea acá, con menos de 200 empiezan todas las oportunistas.
Entonces tenemos la candidiasis esofágica, tenemos la neumocistis. Bueno, acá está la leishmaniasis, pero bueno, nosotros en nuestra región no vemos. Acá está el criptococo, acá está el toxoplasma. En general, con menos de 100 CD4 empiezan a aparecer la toxoplasmosis. Con menos de 200 empieza a aparecer el PSP. Con menos de 100 empieza a aparecer el criptococo y la toxoplasmosis. Con menos de 50 empiezan los cuadros que les dije más graves, Mycobacterium avium intracelulares, o sea, micobacterias atípicas, citomegalovirus y el LMP. O sea que hay cierta, nosotros ponemos profilaxis, por ejemplo, con menos de 200 CD4 ya ponemos Bactrim, o sea, trimetoprim sulfamethoxazol, para el PSP, con menos de 100 ya ponemos para el toxoplasma, y fluconazol en el caso del criptococo también con menos de 100. Bien. Vamos a ver entonces la fisiopatología. Antes le quería mencionar que ustedes habrán oído hablar del síndrome de reconstitución inmune, seguramente. ¿Escucharon hablar de eso? No. ¿No? Bueno, el síndrome de reconstitución inmune es cuando yo comienzo el tratamiento antirretroviral al paciente y ambiguamente, digamos, se da entre el primero y el tercer mes de comenzado el tratamiento antirretroviral. Y paradójicamente, las enfermedades que estaban latentes, en vez se reactivan, o si estoy tratando a una oportunista, en vez de mejorar, empeora. Es decir, hay una respuesta exagerada, digamos, de los CD4, en los cuales, como les decía, paradójicamente, lo que estaba latente, por ejemplo un PCP, se va a manifestar. O si le estoy tratando una meningitis a criptococo, puede, en vez de mejorar, empeorar. Ese tratamiento, por supuesto que yo sigo tratando al oportunista y no interrumpo los antirretrovirales, pero si se da este síndrome de reconstitución inmune, hay que darle corticoides al paciente, ¿sí? Bien, eso no quería dejar de mencionar. Bueno, esto rápidamente, como para que después cuando hablemos de tratamientos antirretroviral, puedan comprenderlo. Porque esto explica los distintos antirretrovirales que existen y dónde actúan. Entonces vamos a ver, este cuadrito seguramente lo habrán estudiado, como el virus. Vamos a repasar primero algo básico, que es el diagnóstico. ¿Y cómo hago yo el diagnóstico de VIH? Dijimos que le pedíamos una serología. De ELISA. Claro, una ELISA que si es de cuarta generación, con uno sería suficiente, pero dos si son de tercera generación, pero siempre debo confirmarlo. ¿Con qué método lo confirmo? Un Western blot, pero... Con Western blot. Ajá. Sí, acá me pusieron Western blot. Y el Western blot es un inmunoblot, es decir, que lo que va en una tirita, digamos, patrón, en la cual ustedes tienen, acá está el virus está compuesto por material nucleico de ARN y por una envoltura de glicoproteínas, dentro de las cuales la GP41 y el GP120 y el 160 son los que están relacionados con el diagnóstico del Western blot. Es decir, que para que yo diga que un Western blot es positivo, yo tengo que tener el antígeno P24 positivo, más o la GP41 positiva, o la GP120-160. Si yo tengo esto, el antígeno P24, más alguna de estas glicoproteínas, el Western blot va a ser reactivo y el diagnóstico va a estar confirmado. Si da negativo a todo eso, Jacob Mauro, bien.
le decía que si da negativo al antígeno P24 o a estas glicoproteínas específicas, va a ser negativo y que va a quedar como un falso positivo. El problema es cuando da positivo a una sí y a la otra no. Eso se llama indeterminado. Imagínense qué problemón, porque el paciente va a decir, bueno, al final ¿tengo o no tengo VIH? Me da el ELISA positivo y el Western blot me da indeterminado. En ese caso, nosotros tenemos dos armas, o esperamos 4 semanas para ver si el indeterminado Western blot fue cuestión de tiempo, digamos, en formarse los anticuerpos, y vira a positivo, o se define como negativo, o le pido una PCR que si da, digamos, en títulos, si da positiva en títulos altos o intermedios, obviamente que no se trata de un falso positivo, y ahí tenemos el diagnóstico confirmado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El Western blot no está disponible en todos los laboratorios, porque es laborioso y caro. Entonces, por ejemplo, ahora, salvo en los casos de las embarazadas o huéspedes especiales, nosotros estamos haciendo a nivel hospitalario, porque el ministerio así nos pautó, que pidamos los CD4, pero en vez de pedir, perdón, pidamos los CD4, sí, pero pidamos la carga viral tendría que ser diagnóstica. Es decir, que no pidamos el Western blot porque, ya les digo, es engorroso, caro, excepto para embarazado, un huésped especial, pero si yo tengo la serología VIH y quiero confirmar el diagnóstico, le voy a pedir la PCR para VIH. Y si da positiva, se comprueba el diagnóstico. Bien, y ahí ya lo estadifico con los CD4. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí. Entonces, fíjense que el virus tiene receptores que se llaman CCR5 o CCR4. Entonces, en nuestras células de los linfocitos, ellos van a unirse, acá está el CCR5, van a fusionarse a la membrana, va a desprenderse a través de su material nucleico, que es ARN, a través de una enzima que se llama ¿cómo? Para transformarse en ADN. Transcriptasa inversa. Claro, muy bien. Transcriptasa inversa, se va a integrar ese provirus al genoma de la célula huésped, y ahora necesita la capa, la envoltura, ¿no es cierto? Ya es ADN, y necesita su capa de glicoproteínas, que por supuesto estamos en el citoplasma de la célula, el sistema retículo endotelial va a ser el que le va a fabricar. Y esta estructura nueva de molécula entera es la que luego se va a liberar, entra a la circulación y va a infectar nuevas células. Entonces, entre las drogas viejas que había y las actuales, teníamos inhibidores de la integrasa, es decir que teníamos, vamos a empezar por lo más viejo, inhibidores de fusión, o sea, ni siquiera permitía que se pegue a la membrana. Esto venía en forma inyectable, que era el Enfuvirtide de la droga, pero bueno, por muchos efectos indeseables se dejó de usar. Actualmente tenemos los inhibidores de la integrasa, acá, inhibidores de la integrasa. Tenemos inhibidores nucleósidos y no nucleósidos que inhiben esta enzima que dijeron muy bien ustedes, que se llama transcriptasa reversa. Y tenemos los inhibidores de las proteasas, es decir, que no le dejamos que esa capa de glicoproteína se forme. Tenemos inhibidores de CCR5, como drogas como el Maraviroc. Esa es la artillería con la cual contamos. La gran limitación, si bien con este tratamiento hemos logrado que los pacientes tengan una buena calidad de vida, que tengan buena tolerancia a las drogas, porque la industria farmacéutica cada vez une, ¿cuál es la estrategia? De tener 2 o 3 drogas que tengan distinta forma de actuar, en la cual inhibo acá, inhibo acá, inhibo acá, o inhibo acá, o 2 veces acá,
En fin, buscar estrategias para hacérsela difícil, digamos, la replicación viral. Y llegar al gol estándar que el paciente esté no detectable. Entonces, ¿por qué? Porque no detectable ahora se sabe que es no transmisible. Entonces, fíjense que no solo, obviamente, va a redundar en que el paciente va a tener una buena calidad de vida, como les decía, va a alejarse de la posibilidad de tener oportunistas si recupera inmunológicamente su CD4, sino que va a dejar de transmitir. Bien. Les quería decir que ya vamos a ver cuáles son los tipos de drogas y los efectos indeseables, pero bueno, lamentablemente la limitación, eso les quería decir, que hay, son los santuarios o los escondites, digamos, que tiene este virus, por eso no se ha logrado erradicar y curar. Fíjense que hasta la hepatitis C se cura, hoy por hoy en el 90% de los casos, cuanto antes no era así, sino que había tratamientos deficitarios, mal tolerados, con recaídas, etc. En cambio ahora la hepatitis C se cura en el 90% de los casos. Bueno, se está tratando de investigar con vacunas o lo que se llama terapia génica, de tratar de que esos virus en el santuario están latentes y son los que realmente producen la no curación definitiva del paciente. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. Entonces, sí. ¿El receptor CCR5 era el que se unía, digamos, a las proteínas de la cápside y le permitía la endocitosis? Sí, depende de nuestro genotipo, de nuestra, digamos, genética. Nosotros tenemos o CCR5 o CCR4 o ninguno, que ya vamos a ver quiénes son. Habrán oído hablar seguramente del grupo ELIT. ¿Hablaron del grupo ELIT? Pero no me acuerdo nada. Acuérdense que son esos pacientes que naturalmente son inmunes a contagiarse de VIH, es decir que no tienen ni el CCR5 ni el CCR4, si no tiene puertita por donde entrar, el virus no ingresa. Bueno, pero eso no lo quería decir, esos son los pacientes, no son el grupo ELIT, son los pacientes que no desarrollan la enfermedad. Es decir, que son pacientes que se están estudiando, que pasan 10 años, en los cuales los test de VIH les da positivo, tuvieron contacto, pero los CD4 nunca bajan y no desarrollan la enfermedad nunca. Se está estudiando qué está pasando con ese grupo ELIT, digamos, a lo largo de los años. Son como naturalmente inmunes, digamos, a desarrollar la enfermedad. Y ya después vamos a hablar, no sé si habían escuchado del paciente alemán. ¿Alguien se curó del VIH alguna vez? Sí, yo había escuchado noticias hace mucho que sí, que se había curado, claro, pero no sé los detalles. ¿Algo de trasplante de células madre quizá? ¿O? No me acuerdo. Era un paciente que era un paciente de Alemania, por eso se llamó, si usted pone paciente curado de VIH o paciente alemán, les va a salir. Es un paciente que tenía una leucemia mieloide aguda y también tenía VIH y estaba en tratamiento con antirretrovirales. Ese paciente no había respondido a la quimio, entonces iba a trasplante. Como no tenía, digamos, un trasplante de familiares histocompatibles, es decir, lo que hubiese sido un trasplante alogénico pero relacionado, hizo un alogénico no relacionado, es decir, que fue de células madre, como bien dijiste, de banco. Y un donante que era de Gran Bretaña, se le da, digamos, las células madre, al paciente se le dice, bueno, vamos a suspender los antirretrovirales, después ya nos ocuparemos del VIH, porque son drogas tóxicas, le puede hacer mal a la médula, bla, 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 bla. Vamos a encargarnos de lo que realmente lo va a matar ahora al paciente, que es su leucemia aguda. Entonces al paciente, ustedes saben que cuando hacen un trasplante, se dan drogas aplaciantes de quimioterapia, queda 0 plaquetas, 0 rojo, 0 blanco, se le hace el trasplante de células madres, en este caso el paciente británico, y el paciente hizo una muy buena quimera, es decir, que realmente
tuvo una integración total, digamos, de la donación, empezó a fabricar las series hematológicas normalmente, y entró en remisión de su leucemia. Entonces dijeron, bueno, ahora sí nos vamos a ocupar del VIH, cuando le empiezan a pedir la carga viral, el PCR, negativo, 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 no reactivo, no negativo, y empiezan a ver, pero ¿qué pasa? Si están suspendidos los antirretrovirales, uno sabe que aunque el paciente hubiese estado no detectable en el mejor de los casos, la carga viral empieza a subir, porque es algo cosmético, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que repetidamente le hacen PCR, sigue no detectable el paciente, empiezan a hacer biopsia de ganglio, biopsia de placas de Peyer, porque ustedes saben que en el intestino también está, de hígado, etcétera, etcétera, etcétera. No había ni rastros de el VIH. Cuando van a la fuente a investigar esto que decíamos, lo de los receptores, el paciente que donó no tenía ni CCR5 ni CCR4, no tenía receptores para el VIH, es decir que era naturalmente inmune a contraer la enfermedad. Imagínense, el paciente alemán se pasó el resto de su vida, que ya lleva unos cuantos años, dando disertaciones por todo el mundo con una sonrisa oreja a oreja, de que está curado no solo del HIV, sino de la leucemia, ¿no? Es decir que, bueno, si bien es un caso paradigmático, era un poco esto para explicar lo de los receptores. Por supuesto que a nadie se le va a ocurrir hacer trasplantes de médula ósea para curar el VIH, porque obviamente que aplaciar a un paciente el riesgo de infección y hemorragia y muerte es altísimo, ¿no? Y costosísimo. Pero bueno, de pronto permite, digamos, al campo de la investigación que vayan por ahí y a ver con esto de la terapia génica y todo lo que les contaba, que ojalá el día de mañana se logre la cura. Mientras tanto, hacemos campañas de prevención, la adherencia al preservativo, que es todo un tema, es difícil, hay barreras realmente muy, muy complejas al no uso, porque aún teniendo la información no se usa, o no se usa con la frecuencia que uno esperaría, y diagnóstico precoz, instauración precoz del paciente con el tratamiento antirretroviral. Eso es otra cosa que cambió. Hoy diagnostico un VIH, hoy mismo empiezo con el tratamiento. No se espera que caigan los CD4 como se hacía en el pasado. Antes se trataba a los pacientes que tenían menos de 200, o después a los que tenían menos de 400, no. Hoy se trata, aunque tenga más de 500 y está asintomático, tiene diagnóstico de VIH, se trata el paciente. Bien. Muy bien. Bueno, Profe, y a lo que iba sí. también mi pregunta. Sí. ¿Los inhibidores del CCR5 y los inhibidores de fusión son fármacos distintos? Sí, son distintos. Los de fusión no existen más. Este era el Enfuvirtide que le decía, no existe más, lo comercializaba Roche hace más de 10 años que no se usa más. El CCR5 se llama Maraviroc, es una droga que lo usamos en los pacientes con fallos, o sea, los pacientes, acuérdense que si ellos no toman bien la medicación antirretroviral, se vuelven resistentes a la misma. Entonces, lamentablemente tenemos que usar otras drogas y muchas drogas combinadas, ni que hablar si son pacientes que se llaman multiexperimentados o con multiresistencia por haber abandonado muchas veces el tratamiento. Entonces, se le hace un test que se llama test de tropismo para saber si tiene la puertita, si tiene el CCR5, porque si no lo tiene, no podemos usar el Maraviroc, porque lo que hace el Maraviroc es bloquear la puerta de este receptor. Así que si no tiene el CCR5, el Maraviroc no lo podemos usar. Es una droga, ya les digo, que la usamos muy pocas veces en pacientes en fallo virológico con múltiples patrones de resistencia. Bien. Antes de pasar a los tratamientos y a profilaxis post-exposición, quería mostrarles acá, a ver, algunas imágenes de Google que están con Kaposi. Fíjense que nosotros le vamos a revisar al paciente no solo la piel, sino las mucosas. Fíjense estas máculas violáceas. Por las dudas no se ve.
se ve todavía la imagen del cuadrito del Bueno, a ver. Ujú. ¿Ahora? Capaz que va a tener que dejar de compartir y volver a compartir en Google. Sí. ¿Ahí la ven? Sí. Bueno, esto es lo que le decía de no solo examinar la piel, sino examinar las mucosas. Estas máculas violáceas, que a veces pueden ser planas y otras veces verdaderamente tumorales y extendidas, como en este caso. Bueno, ni que hablar, estas son francamente tumorales, en miembros inferiores. Acá se ve mejor. Acuérdense que el Kaposi es un tumor endovascular con hendiduras, muy característica en la anatomía patológica. Acá hay otra foto, fíjense, esta mácula violácea a nivel del paladar. Acá fíjense que no son máculas, sino que ya son tumorales. Por supuesto que estas son las que yo le decía que en las películas que hubo, de Freddie Mercury, todo eso, lo habían maquillado a los actores, o a Tom Hanks en la película Filadelfia, lo habían maquillado muy bien con las lesiones de Kaposi. Por supuesto que el Kaposi no solo está en piel y mucosas, cuando hablo de mucosas hablo de la boca al ano en cualquier porción del tracto digestivo, y también puede estar a nivel, digamos, de hígado, de tráqueo bronquiopulmonar, ganglionar. Estas imágenes son muy características en esta foto. Muy características. No sé si alguna vez vieron Kaposi. No, ¿No? Incluso a veces yo tuve un paciente que solamente en los genitales, solamente en el balano prepucial tenía. Bien, bueno, no lo voy a horrorizar más con estas fotos. Muy bien. Entonces, vamos entonces a ver por último, ¿alguna duda hasta acá? Diagnóstico, fisiopatología, clínica, seguimiento, que es con carga viral y CD4, la instauración al momento del diagnóstico, del tratamiento antirretroviral, y por último, los distintos escenarios para el tratamiento. Acuérdense que nosotros, digamos, es campo del especialista, lo que vamos a ver, digamos, de antirretrovirales, que yo se los mandé en el cuadrito, es para que ustedes sepan, entonces, que existen los inhibidores nucleósidos, los no nucleósidos, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de integrasa y los inhibidores del CCR5. Esos son los grupos de antirretrovirales, las familias de antirretrovirales que existen en este momento. Dentro de ella, por lo menos que sepan 1 o 2 drogas es suficiente. Por ejemplo, si yo digo inhibidores nucleósidos, o INTI, digamos que es la sigla, ustedes saben que ahí está la ZT o la acidobudina, el 3TC o la amibudina, el abacavir. A ver si podemos saber ponerle la abreviatura nomás, porque yo me tildo hablando. Sidobudina por ahí Sí, sale. si uno dice AZT está perfecto, si no te acordás de sidobudina. Bien. ¿Sí? Pero no hay muchos, no hay muchos porque está, los que había, que era el de 4T y el DDI, ya no existen más, porque eran sumamente tóxicas. Hay uno que es con EMI, que no lo puedo decir. EMI, Trisi. Ah, emtricitabina. La emtricitabina, digan FTC. Si dicen FTC, está perfecto. Es más, yo en la receta también pongo FTC, porque poner emtricitabina parece un trabalengua. Sí, está bien. Bien. Entonces, bueno, vamos, AZT, 3TC, FTC, el abacavir, que uno lo abrevia ABC, pero bueno, abacavir,
el tenofovir, que hay dos tipos de tenofovir, está el disoproxil y ahora está el TAF, que es el tenofovir alafenamida, que es menos tóxico. Digan tenofovir y punto, ¿sí? Y los inhibidores no nucleócidos, que es INNTI, o sea, B de INTI, doble N, inhibidores no nucleócidos, están la nevirapina y el efavirenz. La nevirapina, perdón, está cayendo en desuso por la toxicidad, fue un gran aliado, digamos, todos estos años, una gran droga, pero bueno, el efavirenz también, porque tiene una muy buena penetrancia en el sistema nervioso central, y por eso tiene efectos neurológicos, que ya vamos a ver, como alteración del sueño, pero también se están de a poco dejando de usar. Y ya les voy a decir por qué, los efectos indeseables. Inhibidores de proteasa son todos parecidos, atazanavir, ritonavir, antes estaba el lopinavir, ritonavir, que también se está dejando de usar prácticamente, el darunavir, ritonavir, darunavir. Bueno, y después tenemos los inhibidores de integrasa, que son el raltegravir, el elvitegravir, el victegravir y el dolutegravir. Y por último, los inhibidores del CCR5, que es el maraviroc. Esas son las drogas. Ahora bien, efectos indeseables de los INTI y de los inhibidores de transcriptasa reversa. Bueno, el AZT clásicamente produce neutropenia o anemia, ¿sí? Y puede producir también hígado graso. Casi todas las drogas, si no le quieren errar en un efecto indeseable, todas en mayor o menor medida producen polineuropatía. Es decir, el paciente empieza con parestesia a lo largo de los meses o años de estar tomándolas. También, digamos, en el grupo de los INTI, tenemos la hepatotoxicidad, que es, digamos, común a todas. En el caso del tenofovir, la nefrotoxicidad y la disminución en la mineralización ósea, es decir, que con muchos años el paciente puede estar en riesgo de presentar fracturas patológicas, por eso no lo tratamos de no darlo en las mujeres posmenopáusicas. En el caso de los inhibidores no nucleócidos, como efavirenz y nevirapina, aparte de la hepatotoxicidad potencial, en el caso del efavirenz, como les decía, produce trastornos del sueño. Los pacientes, si no se van a dormir después de tomarla, se sienten como drogados, o sea, con sueños psicodélicos, tipo Almodóvar, cosas locas. Una vez vino un paciente que me acuerdo que me dijo, doctora, estoy re cansado porque me pasé toda la noche construyendo una pared y demoliéndola, construyéndola y demoliéndola. Y yo lo miré como diciendo, ¿qué me está diciendo? Y era que, bueno, había tomado el efavirenz y no se había ido a dormir. Entonces, bueno, no, siempre me quedó esa anécdota, porque yo me lo imaginaba como Pedro Picapiedra, ¿no? Picaba la pared y la construía. Bueno, eso es bastante. Y también mareos, inestabilidad motora, sobre todo el primer mes. Después desaparece, digamos, hay como una especie de taquifilaxia donde el paciente se acostumbra y igual se tienen que ir a dormir porque si no están mareados, pero ya no aparecen estos signos tan característicos. En el caso de los inhibidores de proteasa, lo que se produce sobre todo es lo que se llama la lipodistrofia o lipoatrofia. Lipoatrofia, o sea, ¿qué es? Es una redistribución de la grasa, la lipodistrofia, en la cual se ve que se consume la grasa de los glúteos, de las piernas, de los miembros superiores, y se acumula en la jiba, o sea, en la región cervical, y en las mamas y en el abdomen. Es decir, tienen esos abdomen voluminosos que las mujeres parecen embarazadas, o el flotador, como dirían en el caso de los varones. Si uno lo pesa, capaz que pesa igual, pero si hace una tomografía antes y después, va a ver que realmente se le acumuló la grasa intraabdominal. Una vez que está, digamos, la lipodistrofia se instaló, uno no se puede revertir. A lo sumo, bueno, si uno gana masa muscular, puede, digamos, mejorar estéticamente, pero no, digamos, interrumpiendo la droga, eso no se va a revertir. Y nunca podemos predecir qué paciente lo va a hacer y cuál no. La lipoatrofia es cuando se consume la grasa, sobre todo a nivel malar. Es decir, los pacientes tienen como una fascia muy característica. Es más, si ustedes prestan atención, hay algunos actores,
por ejemplo en televisión o de teatro, que sabemos que están infectados de VIH por la lipoatrofia, nos damos cuenta enseguida. Esto lo menciona porque Voz Populi, porque él mismo lo difundió, que es Pachano, ¿se acuerdan? El showman de las galeras de Tinelli, que él dijo que tenía VIH. Bueno, si ustedes miran una foto de hace unos años atrás, él tenía una lipoatrofia terrible, es decir, en la grasa malar la tenía realmente como pegada al hueso, a la piel. Y ahora se nota que se hizo relleno, y quedó perfecto, con relleno. Porque claro, la cara es, el cuerpo para quien actúa es su carta de presentación, y es muy estigmatizante verlos, hay actores que no se los voy a mencionar, pero me llama la atención que no se hayan hecho relleno, porque se les nota mucho la lipoatrofia, y uno sabe que están infectados. Bien, la lipoatrofia también se puede dar en algunos casos de las drogas inhibidores nucleócidos también, o con el efaviren, que es un no nucleócido. Los otros, digamos, interacciones, esos serían efectos indeseables, dislipemia, sobre todo los inhibidores de proteasa y el efaviren producen mucha dislipemia con aumento de colesterol y de triglicéridos. Así que en una enfermedad que metabólicamente ya trae problemas, porque puede ser prodiabetógena o puede ser producir dislipemia, y producir alteración de la mineralidad ósea, fíjense que los antirretrovirales lo que hacen muchas veces es potenciar. Por supuesto que uno lo va viendo a través de los años esto, y va tratando de prevenir, contrarrestar o ajustar los tratamientos para evitar estas cuestiones. Entonces dijimos que al paciente yo le voy a combinar estos antirretrovirales, voy a elegir, siempre son de 2 a 3 drogas, no menos de 2 nunca. Es más, la biterapia hasta hace un año era mala palabra, hasta que se vio que si uno hace una combinación del amiudino 3-TC con dolutegravir en un paciente virgen de tratamiento, con buenos CD4 todavía, puede tener los mismos logros que si le pongo 3 drogas. Pero en general nosotros ponemos 3 drogas siempre, ¿sí? Eso es una combinación de varias drogas que pueden estar en 1 o en 2 comprimidos, a veces más, pero bueno, depende del esquema que usemos. Por supuesto que cuando mejor tolerado sea y menos comprimido sea, mayor adherencia voy a tener y menos porcentaje de abandono de estos pacientes. Lo que tienen que tener presente de los antirretrovirales, ustedes que van a estar en una guardia o en la atención primaria, son las interacciones medicamentosas, que lamentablemente son muchas. Pero entonces, yo por ejemplo siempre les digo, mire, graben, si el paciente viene diciéndole que son VIH positivo y que están en tratamiento, que para lo que es dolor, fiebre o inflamación, paracetamol o ibuprofeno monodroga pueden usar. Pero no vayan a usar nunca, por ejemplo, si les duele la cabeza, el paciente viene con cefalea, no usen la ergotamina, que está en los antijaquecosos. Acuérdense que Migral, Migra Ibupiran Migra, Migradorixina, Tetralgin, todos esos traen ergotamina. ¿Por qué? Porque si el paciente está tomando inhibidores de proteasa, y usted ni se acuerda cuáles son, puede dar un que se llama crisis o síndrome de ergotismo, en el cual hay una contracción, un espasmo vascular arterial que puede terminar en un ACV, en un infarto o en una gangrena. Te cuento 2 anécdotas. Una, un paciente que vino rengueando, es decir, que tenía una marcha disbásica, y le digo, ay, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste? Le digo, no sé qué me pasa en esta pierna. Cuando lo voy a revisar, tenía la pierna fría y el pulso medio y débil. Como él estaba tomando antirretrovirales, investigué, porque siempre los entrenamos a que no tomen antijaquecosos. Entonces él me dice, no, a mí me dolía la cabeza, porque el sábado a la noche salí y tomé alcohol, tenía resaca, y fui, escuchen esto, al kiosco a comprar algo para el dolor de jaqueca, pero le dije que no me vaya a dar Migral. Y me dio Tetralgin el kiosquero. Claro, ¿cómo va a saber el kiosquero que trae ergotamina? Entonces fíjense el error del paciente, el error del kiosquero que se pone a dispensar medicamentos.
Bueno, tuvo un final feliz, pero hubiese podido, porque después reperfundió, pero hubiese podido terminar con una amputación del pie este hombre, ¿sí? Y lo mismo pasó con una paciente que era de un pueblo en el cual ella se acordaba que no tenía que tomar ergotamina ni antijaquecosos, pero como el médico del pueblo le dio, en esa cosa de respeto al médico de pueblo, o médico de cabecera no lo quiso contradecir, lo tomó igual y vino con dolor, con el miembro cianótico, y también por suerte reperfundió y no pasó a mayores. Pero ya les digo, hubo casos de infarto o de ACV, ¿no? Están descritos en la literatura. Bueno, así que acuérdense de eso. Después hay otras interacciones, por ejemplo, con simvastatina, que es el hipercolesterolemiante, tampoco se puede usar con inhibidor de proteasa porque produce una rhabdomiólisis que puede terminar en una insuficiencia renal. Nosotros cuando tenemos que dar un dislipémico, un hipocolesterolémico, damos la rosuvastatina, ¿sí? Y bueno, después hay algunos antiarrítmicos, antibióticos como la rifampicina, etc. Pero con que se acuerden de la ergotamina y de la simvastatina, bueno, por lo menos ya son 2 ejemplos que no pueden usar. Bien. Pasemos, y ya con esto terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, profe, quería preguntarle si nos podía decir de nuevo, porque no lo entendí bien, lo del auto, el precipicio, la carga viral y la velocidad, porque me... Sí, sí. Que uno se tiene que imaginar un auto que va a cierta velocidad, que no sabe que al final de la ruta, de su trayecto, va a encontrar un puente roto, en el cual el auto se va a caer, se va a destruir, se va a incendiar, ¿sí? Entonces, esto es para dar un concepto de decir, el nivel de CD4 que el paciente tiene, por ejemplo, en el momento del diagnóstico, me va a dar una foto de dónde estoy parada con ese paciente, en ese gráfico que nosotros vimos al principio, de la curva que pasaban los meses y los años, me va esa caída de CD4, yo voy a saber dónde estoy parada, si tiene buenos CD4, intermedios o muy bajos. Entonces, la distancia entre donde está el auto y donde está el puente roto, me va a decir cuánto tiempo le falta a ese paciente para llegar al derrumbe. Si tiene menos de 200 CD4, está próximo al puente roto. Si tiene más de 500, estoy lejos del puente roto. Y la PCR, o sea, cuando mido la carga viral del paciente, me da algo más dinámico, un concepto de decir a qué velocidad va el auto. No es lo mismo un paciente que tenga 1000 copias a un paciente que tenga 10 millones de copias. Evidentemente, el que tiene 1000 millones de copias va en una fase mucho más acelerada su enfermedad. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, profesor. Bien. Bueno, les decía entonces que los escenarios de tratamiento tenemos al paciente per se, que ya lo acabamos de ver, la embarazada y el accidente laboral. En el caso del accidente laboral, que se llama PPE, o sea, profilaxis post-exposición, ¿cuáles son las situaciones en las que a ustedes se les ocurre que puede haber problemas? Que uno se accidente, no sé si a alguno de ustedes le pasó alguna vez. Un cirujano que se pinche, por ejemplo. Claro, habíamos visto en la clase de terapéutica que dependía mucho de la cantidad de sangre y el tiempo de exposición. Ajá. Y bueno, de la posibilidad de que el paciente sea no VIH positivo. Claro, o sea que son dos situaciones. El huésped, si es VIH positivo conocido, si es un VIH negativo, o si la fuerte es indeterminada, sea porque no tenemos los datos del paciente, o porque es una aguja descartada y no sabemos de la sangre de quién es. Es decir, que la fuente es importante establecerla. Y después el mecanismo del accidente. Es decir, si yo tenía guantes puestos, si la aguja era hueca, si era una aguja pequeña subcutánea o era una aguja intramuscular, si fue sacada vía arterial o fue sacada por una vía central, o si estaba en el descartador, o si estaba en el piso, si rompió el guante o no, la profundidad, etc. Bueno, lo mismo pasa con los cortes, ¿no? Si es con algo corto punzante, decimos, ¿no es cierto? Y eso sería a través de piel. También están los
los flash, digamos, o las salpicaduras, que generalmente la exposición es a nivel mucoso, ¿no es cierto?, de nuestros ojos, por ejemplo. Cuando yo digo que hay un accidente laboral, siempre mencionamos la sangre, pero acuérdense que potencialmente cualquier líquido biológico de un paciente VIH positivo es transmisible, sea líquido amniótico, sea secreciones, no sé, vaginales. En el caso de la orina no, salvo que haya sangre, ¿no es cierto? Bien, o líquido cefalorraquídeo, líquido articular, todo eso contagia, obviamente, transmite. Bien. Entonces, yo voy a, digamos, si el paciente, la persona, perdón, accidentada, tiene guantes, es muy bueno porque digamos que el 50% de la sangre va a quedar probablemente afuera. Pero no es lo mismo mancharme con sangre que se perfore el guante, y cuando el calibre, digamos, de la aguja sea mayor cantidad de sangre va a haber, lamentablemente. También si es maciza o hueca. Fíjense que los cirujanos piden la aguja en U, no sé, seguramente han hecho suturas, ¿no es cierto? Tienen una esponja. Ah, pero ustedes no son de los míos. Yo me acuerdo que de primer año iba a la guardia del Hospital San Martín, porque yo soy de No nos Paraná. lo refriega en la cara, profe, por favor. No, En primer año. Te miran feo. Nosotros en primer año con suerte teníamos un cráneo. Somos de quinto y te miran feo, profe. ¿Usted quiere que en primero vayamos? No, me acuerdo de mi primera inyección intramuscular, pobre hombre. Pero ahí aprendí a hacer vías centrales y a suturar, que me encantaba. Bueno, la cuestión es que todo venía a colación de que las agujas son en U y son macizas, porque la piden los cirujanos cuando están en la última etapa, que es cerrar piel, que es cuando ya, sobre todo si fue una cirugía de varias horas, empiezan a relajarse, ¿no es cierto? Entonces, lo que permite, digamos, la aguja maciza en U, es que no tenga contenido en su interior, ¿no es cierto?, de sangre. Bueno, cualquiera de estos accidentes que ocurra, digamos, ustedes acuérdense que tiene que rápidamente uno actuar en cuanto a lavarse con agua y jabón, por ejemplo, si fue en la mano o en un dedo, no buscar el mejor antiséptico, la mejor dilución. Con agua y jabón suficiente, bueno, después si tengo Pervinog y todo eso, bienvenido sea. Pero la verdad es que tampoco deben apretarse el dedo, que a veces vienen los pacientes, las personas contando, y me apreté bien el dedo como que fuese un exorcismo en el cual me saqué toda la sangre del dedo, y lo único que hace, digamos, es empeorar la situación, porque yo expongo mayor cantidad de macrófagos que van a fagocitar con más facilidad el virus, así que eso no hay que hacerlo. Uno se desinfecta, tiene que tratar de conseguir el dato si la fuente no solo es VIH positiva, sino si, bueno, si aparte tiene hepatitis B o C, que son las enfermedades transmisibles en estos accidentes, y empezar cuanto antes, en el caso que sea positivo, o sea desconocida la fuente, con el tratamiento antirretroviral, que bueno, hay distintos esquemas. Generalmente damos el Truvada, que es el tenofovir en tricitabina, que lo podemos combinar con dolutegravir o raltegravir, o con daruna ritonavir. Entonces tomamos las drogas antirretrovirales por 4 semanas, me voy a hacer una serología basal en el caso del accidentado, siempre y cuando le digo la fuente sea positiva o desconocida. Si es negativa, no. Tomo los antirretrovirales por 4 semanas, voy chequeando mi hepatograma, mi hemograma, obviamente, mi función renal. Voy a repetir después de hacerme el basal a las 6 semanas todas mis serologías de VIH, hepatitis B y C, y las voy a repetir a los 3 y a los 6 meses, para que no haya seroconversiones tardías de cualquiera de estas enfermedades. Voy a evitar en el caso de la mujer que se embarace, lo voy a entrenar al paciente, a la persona accidentada, perdón, para que no done sangre, que aprenda a reconocer el síndrome retroviral agudo, y que use preservativo con su pareja, estos 6 primeros meses. O sea que entra en un periodo de seguimiento, sobre todo por la hepatitis B y C, que tarda más el periodo de incubación. Bien, ¿qué pasa con esas agujas descartadas
en la calle, o sea, si viene un recolector de residuos y se pinchó, o alguien en la playa o en la plaza, algún niño, creo que esto lo habíamos hablado, es muy sensible a la desecación y a los cambios de temperatura el virus. O sea, todo lo dañino que es intraorganismo es banal, digamos, a la temperatura ambiente y en el suelo. Por eso, si uno se pincha con una aguja de ese tipo que les acabo de decir, no tiene que hacer, digamos, tratamiento antirretroviral. Siempre estar atento de tener la antitetánica en tiempo y forma, digamos. Bien. En cuanto, eso es profilaxis, el riesgo de seroconversión es muy bajo, creo que también lo habíamos dicho, es menor del 0,04%, quiere decir que de cada 1000 pacientes que se pinchen, 3 o 4 van a seroconvertir, de cada 1000 personas que se pinchen, 3 o 4 van a seroconvertir, y la profilaxis disminuye hasta un 50% del riesgo. ¿Cuándo comienzo? Dijimos lo antes posible. Si es dentro de la primera o segunda hora, mejor. Y no más allá, esto van a encontrar diferencia entre lo que dice SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectos, de lo que dice el Ministerio de Nación, el Ministerio de Salud, porque uno dice 48 horas y otro dice 72 horas. O sea, lo que ustedes tienen que grabar es que dentro de las 2 primeras horas sería lo mejor, lo más precoz posible, y no más allá de 72 horas. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esa cifra mágica? De justamente la fisiopatología, que desde que yo me pincho, los macrófagos, o sea, esas células dendríticas, lo van a captar al virus, potencialmente, y se va a trasladar a la sangre, y la sangre va a presentarlo al ganglio, y el ganglio lo va a querer integrar al linfocito T, pasa ese periodo de tiempo. Una vez que se integró al ganglio y al linfocito, no hay nada que hacer. Por eso pedimos siempre actuar lo antes posible. Bien, ¿qué pasa con la profilaxis post-exposición a nivel sexual? Bueno, lo que dice la SADI es que hay que tener muy bien los escenarios también identificados. ¿Por qué? Porque si en el caso de una violación, en el que el violador generalmente huye, porque tiene una conducta psicopática, ¿no es cierto? En el caso de la violación, en el caso de que una pareja serodiscordante se rompa el preservativo, es decir, que uno es VIH positivo y el otro es negativo. Y en el caso de penetración receptiva, o sea, coito receptivo de hombre con hombre en la mucosa anal, son las situaciones de alto riesgo, en las cuales deberíamos dar profilaxis. Que es una extrapolación, digamos, de lo que es la profilaxis con un accidente cortopunzante, porque no se sabe si realmente funciona o no. Daríamos la misma droga, los mismos controles, pero acá hasta 7 días de ocurrida la violación, por ejemplo, o el contacto sexual, se puede dar porque, bueno, la fisiopatología de las secreciones sexuales, entre que va la placa de P y al intestino, bueno, es todo más lento, digamos. Pero ya les digo, no es que haya ciencia cierta, se sepa que previene realmente el contagio. Lo importante es saber, hablando de esto de los serodiscordantes, que nosotros, pese a que nosotros por ahí tenemos chequeado un paciente que tiene muy buena adherencia a su tratamiento, y tiene que tener por lo menos 2 cargas no detectables, es decir, con menos de 20 copias, con una diferencia de 6 meses. Ese paciente, nosotros tratamos que siempre lo use el preservativo, pero si se le llega a romper, acuérdense que dijimos no detectable, no transmisible. Digo esto porque hay parejas que han optado, por ejemplo, por buscar un hijo, es decir, el padre puede ser biológicamente, digamos, el padre de ese bebé por ser positivo, y a veces buscan por métodos naturales, digamos, pero para eso se tiene que dar la condición, si la mujer es negativa, que el hombre esté totalmente negativo con estas cargas no detectables con 2 meses de diferencia. Y por eso nosotros decimos, bueno, a ver, el uso del preservativo tratamos en lo posible que lo mantengan lo más posible, porque nunca vamos a saber cuando el paciente tomó mal las pastillas o las abandonó, y no va a ser cosa que se ponga detectable y contagie a su pareja. Lo mismo vale para la mujer. Bien, y ahora pasamos
por supuesto que a la mujer violada también se le da todo el apoyo psicológico, la píldora al día después para evitar el embarazo, drogas que impidan también el contagio con sífilis, con gonococo, con trichomonas, es decir, le damos una monodosis de 2 gramos de metronidazol, le damos una inyección de 250 miligramos de ceftriaxona, le damos 1 gramo de acitromicina por las clamidias. Es decir, se hace todo, digamos, un abordaje integral, no solo a las drogas antirretrovirales. Bien. Y por último, antes que me quede sin voz, las embarazadas. Las embarazadas, ¿se acuerdan que dijimos que nosotros de rutina le pedimos un VIH el primer trimestre y en el último trimestre? ¿Por qué? ¿En qué momento puede contagiar al bebé, al feto? Es decir, lo que llamamos transmisión vertical. ¿Y qué porcentaje es? Y es alto. Pero principalmente, no es tan alto, es más por leche materna, ¿cómo era? A ver. Claro. Es bajo, O sea, porque canal de parto. cuando una madre está embarazada se sabe VIH positivo, se hace lo posible, digamos, para que tenga viremia 0, entonces no lo transmite. Bueno, es decir, nosotros de rutina vamos a pedir, ¿no es cierto?, en el primer y tercer trimestre. Si es negativa, esperemos que no haya algún accidente en la lactancia, que también ahí la exponga. Pero si la paciente es positiva, o sea, VIH positiva, puede contagiar en cualquier momento, o sea, puede ser intraútero, que es bajo el porcentaje, pero no es 0, puede ser en el canal de parto, o sea, en el momento del trabajo de parto, y puede ser en la lactancia. Si nosotros hiciéramos, digamos, durante todo el embarazo, hasta llegar al parto, ¿qué riesgo tiene la paciente de transmitir al bebé? Es alto, es del 25%, si no está tomando drogas antirretrovirales la mujer. ¿Sí? 25%, es decir que 1 de cada 4 niños de mamás positivas van a ser positivo también. Por eso es muy importante la pesquisa inicial de la serología de la embarazada y si no viene en tratamiento, ponerla en tratamiento. Generalmente el tratamiento se coloca con drogas antirretrovirales si es virgen de tratamiento a partir de la semana 14 de gestación. Se eligen drogas que no tengan problemas de teratogénesis, como es el caso del dolutegravir, que cierra el tubo neural, por ejemplo. Y si venía tomando las pastillas, las va a seguir tomando, siempre chequeando que justo no tenga una droga teratogénica. Esa droga la va a acompañar todo el embarazo. Y si nosotros llegamos a la semana 36 de gestación no detectable, es decir, con menos de 20 copias, vamos a decidir si la paciente, desde el punto de vista obstétrico, está preparada para hacer un parto vaginal, o si no está no detectable o tiene una causa obstétrica que así lo impida, se va a hacer lo que se llama una cesárea, que se llama cesárea hemostática. Es decir, que se va haciendo una técnica especial en la cual nunca se mezcla la sangre de la madre con la del feto. Todo lo que es ruptura prematura de membranas, todo lo que sea parto vaginal sin haber hecho drogas antirretrovirales, es máximo el riesgo, o sea, ese 25% está puesto ahí. Pero si se hace la cesárea hemostática, en el caso que corresponda, o la paciente tomó perfectamente los antirretrovirales y llega a no detectable al final del embarazo, el riesgo de transmisión baja a un 1 o 2%. Ese 25% baja a un 1 o 2%. De allí la importancia de trabajar en equipo con el obstetra y el infectólogo. Y la última etapa es lo de la lactancia, que yo les decía, que cuánto es el porcentaje de transmisión en la lactancia. ¿Quién arriesga alguna cifra? No sé, 5%. Un poquito más, es un 15%. Es decir, que la lactancia en toda mujer VIH positiva está proscripta, o sea, prohibida. ¿Sí? Bien.
Bueno, a la bebé se le va a dar al neonato las primeras 4 semanas antirretrovirales también, que es la profilaxis post-exposición al bebé, para evitar la transmisión vertical, ¿sí? Y después se le va a ir pidiendo al nacer y al mes las PCR para ver que no se haya contagiado. Acuérdense que serología de VIH, como los anticuerpos pueden ser pasivos, no se le pide hasta el 1 año y medio de nacido, que es cuando se le da el alta. Porque claro, los anticuerpos son de la madre, no del bebé. ¿Sí? Bien, o sea que se lo sigue con PCR al bebé. Bueno, muy bien. Y con esto finalizamos, porque es una clase muy alta, muy larga, podríamos seguir hablando un montón de situaciones, pero intenté darle lo más básico, que es lo que sí o sí tienen que saber, ¿sí? Quisiera saber si antes de tomar la asistencia hay alguna duda de lo que hablamos. Algo que no se haya entendido. ¿Vieron que ahora me cambié de lugar? Y pasé de la cocina al living. Pregunta? Sí, yo tenía una pregunta, pregunta? pero ya está. Ya, ¿Cuál? como que estoy charlando. A ver. Quería ver lo de la calle, porque habíamos dado unos casos clínicos con una profe de terapéutica en la que una chica decía que se había pinchado con una aguja en una plaza donde había gente que estaba poniéndose drogas endovenosas. Y la profe nos recomendó, nos dijo, no, como es en la vía pública, no es necesario, pues se puede haber cortado en cualquier otra cosa. Pero yo me pongo en el lugar de la persona cortada que vio eso, y yo te exigiría que me haga tratamiento antirretroviral. Mire, primero, Santa Fe no tiene droga intravenosa. Digamos que para que haya riesgo de infección tiene que haber sido compartida la jeringa. Ustedes saben que hay todos unos códigos en la drogadicción ilícita, donde cuando se consume droga intravenosa muchas veces hay como una rueda, capaz que lo vieron en las películas, como que hay una ceremonia, ¿no? En las cuales están en una rueda y uno se lo pasa al otro y el otro al otro y el otro al otro, como que es compartir la inyección de la droga. Ahí, por supuesto que el riesgo es máximo, no solo para HIV, sino hepatitis B y C. Acuérdense que el riesgo de transmisión para hepatitis B, para la C es del 1 al 10%, y para la B es del 2 al 30%, es decir que es muy alta. Tenemos más posibilidades de contagiarnos una hepatitis B o C que un HIV. Incluso en las relaciones sexuales, que cualquiera de esas no podemos contagiar, por el riesgo de contagio, digamos, es del 0,1% por relación sexual. Lo que pasa es que, bueno, si la mujer está menstruando o hay enfermedad ulcerativa como herpes o sífilis, hay mayor transmisibilidad. Si el coito es anal, hay más transmisibilidad que si fuese genital. Así que, bueno, etcétera, etcétera. Pero todo lo que se ha desechado en la tierra, en el piso, en la arena, por eso le decía a los recolectores de residuos, que debería estar, como todos, vacunados contra el tétano y contra la hepatitis B, es muy, muy sensible a la desecación, a la luz y a los cambios de temperatura. Es decir, que no hay que hacer profilaxis. ¿Estamos? Lo que nadie me preguntó es la profilaxis preexposición. El famoso Truvada, que tanto los estadounidenses sobre todo la usan hace años, pero que en nuestro país todavía no están dadas las condiciones socioculturales y económicas para instaurarlo. ¿Alguien escuchó hablar de la profilaxis preexposición? Sí, pero leí que claro que no en todos los países se daba, más que nada. Claro, es como tomar el Truvada, que es el tenofovir FTC, en el cual es como, así como existe la píldora del día después, esto es previo, como decir, bueno, yo lo tomo, y si el paciente es VIH positivo o una fuente desconocida, no me voy a contagiar de VIH. El punto acá es que cuando el estudio se hizo, fue con el uso del preservativo, es decir, que cuando se usaba el Truvada, se vio que prevenía en más del 90% de los casos tomarlo previo al contacto sexual.
El tema es que los pacientes creen que no se tienen que poner el preservativo, y ahí está la cosa. Se lo tienen que poner igual. El tema es que están más relajados al tomar el Truvada por si se rompe, con el juego amoroso o con el coito en sí. Yo creo que algún día va a llegar, pero Argentina a ese uso todavía no está aprobado, porque ni siquiera todavía tenemos campañas efectivas. ¿Cuánto hace? Yo en los años que hace que trato de VIH positivos, y estuve al tanto y liderando muchas veces campañas y organizando campañas de VIH, está bien, olvídense del COVID, pero en la era pre-COVID, porque ahora es todo COVID, pero había campañas para dengue, que está perfecto que haya, o campañas para esto, para otro, pero de VIH solamente el 1 de diciembre, que es el Día Internacional, se acuerdan, donde ahí vienen todos los periodistas, sacan nota, y uno ve en la televisión, en las redes, pero el resto del año parece ser que están los antirretrovirales, como los pacientes, la gente cree que no se muere de VIH y que ya no es un problema, se ha dejado de hacer campañas de prevención. Nosotros íbamos a los colegios secundarios, a los clubes, etc. Lo cierto está que los chicos no usan el preservativo, que la gente se sigue infectando y se sigue muriendo de VIH. Lamentablemente faltan campañas y concientización, que siempre fue un déficit, pareciera que después hubo más información, y desde que están los antirretrovirales más eficaces, parece que la gente se ha olvidado de esta cuestión. Bueno, muy bien. Bueno, les voy a tomar asistencia entonces. Quedan 5 minutitos. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier cosa me mandan por mail. Espero que hayan recibido el cuadro. ¿Alguien chequeó? Dejó una en el chat. Una Profe, preguntita. a mí me llegó el mail vacío. Ah, Bueno, A mí ¿y a los también me demás? llegó vacío. me dice que no hay texto, digamos, que no hay nada. Claro, como Porque que no hay yo se nada. lo que hice fue reenviar lo de una alumna de la comisión pasada. Bueno, no importa, se los vuelvo a mandar, ¿sí? Bien. Bueno, Les tomo comisión 5. Gonzalo Coli, Acá, profe. Donet Sergio, presente. Fernández María. Fernández María. Micaela Gisone ya se puse presente. Pamela Justín. Pamela. Sí, ahí está. Sí, Es sí, la que está. me hizo preguntar, Agustín Pamela. Ah, Acá intermediaria. estoy presente. Ah, bueno, muy bien. Se me corta Florencia internet, Haidt, Acá, profe, presente. Marchese Juan. ¿Por qué están tan tentados? Mire que yo les veo la cara, ¿eh? Acá, profe. Porque Ian y Gonzalo están en la misma habitación y se iban moviendo la computadora chiquitita así para que vos veas la cara del otro cuando llegaba la asistencia. Poné la cara, Gonza. Acá está Gonza. ¿Están a 1 metro de distancia? Sí, No, sí, dijo. siempre Sí. protocolo. Sí. Bueno. No veo 2 mates. Murian, Acá, profe. Oliva Victoria. Acá, profe. Ah, me parecía que se había visto. Juan Suárez Malatini. Juan Suárez Malatini. Estoy viendo que los que vinieron siempre hoy dijeron, me lo tomo al día. Una pena porque es una clase importante. Willy Ana. Muy bien. Ella vino a todas las clases. Igual que Pamela, Florencia, Juan. Está grande, Willy. Muy bien. Vamos a comisión 6. Micaela Borger. Presente. También vino a todas las clases. Nicolás Cabral. Presente. También vino a todas las clases. Rocío Chacón. Rocío. No, creo que no vino. Acá le pueden avisar a Rocío que se comunique conmigo porque tiene 3 ausentes. No sé qué problema había con esta chica. ¿Tienen idea? ¿Alguien se puede comunicar con ella y decirle que urgente me mande un mail?
Le decimos. Ajá, porque no sé qué dificultad habrá tenido, porque tuvo 2 presentes y 3 ausentes. Fernández Guerino. Presente. Jacob Mauro dejó el presente. Marcolín Laureano, presente. Acá. Sí. Bien. Musulmana Lucía Teví. Presente. También siempre presente. Riboira Luca. Siempre presente. Jacuzzi Celeste. Siempre presente. Bien. Bueno, chicos, ahora les reenvío entonces las lapinitas con las drogas. Vos, Maila. Bueno, muchísima suerte.